Mi nombre es Paula Alejandra Nani, tengo 57 años, cumplidos hace muy poco, en febrero. Vivo en la ciudad de San Martín de los Andes. Para quienes no conocen o están lejos, les cuento que se sitúa a 1600 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Esto es para aquellas personas que sobre todo no son de Argentina. Y vivo rodeada de montañas, de naturaleza, de lagos, de bosques, lo cual me permite poder ingresar a mi interior con mayor profundidad. Por lo menos eso es lo que intento. Bien, bueno, entonces discúlpenme que por ahí medio que me interrumpo, pero sigo dándole entrada a gente que quiere participar. Y por momentos me pierdo de lo que quiero contarles. Bueno, les decía mi nombre, les decía dónde vivo. Les voy a contar brevemente cómo llego a estudiar biodescodificación y trabajar en esta tarea muy linda y muy gratificante además, que me permite acercarme a la gente. Empecé hace unos 25 años aproximadamente a atenderme con homeopatía, flores de Bach, con diferentes terapias alternativas. Empecé a leer todo lo relacionado a las emociones, enfermedad, emociones con lo que me está pasando. En ese momento, hace 25 años, el acceso a internet no tenía nada que ver con lo que es hoy. Entonces dependía mucho de los libros que podía conseguir y que podía conocer. Hoy por hoy, si queremos saber de un tema, entramos a Google, lo buscamos y ya está, leemos y ya tenemos una idea. Entonces seguí leyendo todo lo que podía y estaba a mi alcance, siempre con el objetivo de poder conocerme un poquito más. Fueron pasando los años hasta que, no sé, 2005, 2006, ya viviendo acá en San Martín, que hace 20 años que vivo acá, empecé a hacer cursos de metafísica, de tarot, con una maestra y amiga muy buena acá en la zona. Y es más, hay una de mis compañeritas que está acá presente, que hicimos ese curso. Bueno, y ahí empezó ya un camino más intenso en toda esta búsqueda de relacionar las emociones con la enfermedad, con el cuerpo, con lo que me ocurre, con lo que me pasa por dentro. Y esto ya habrá sido 2006-2007, me hizo buscar y estudié cromoterapia, estudié Reiki, empecé a hacer meditación, hice meditaciones guiadas durante muchísimos años, siempre buscando el desbloqueo emocional. Les voy a pedir por favor, si alguien no cerró el micrófono, que lo haga porque me estoy escuchando. Muchas gracias. Y bueno, después de indagar y buscar y leer, investigar y ya empezar a tener acceso a internet, en el año 2010 me diagnostican una enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, y ahí fue cuando comencé a buscar con mayor intensidad. Y de casualidad o por causalidad, llega a mis manos el libro La Nueva Medicina Germánica del Dr. Rick Hammer, médico oncólogo alemán, quien a raíz de un accidente de su único hijo varón que muere, 18 años tenía el muchacho, estaba en Italia paseando y muere a raíz de una bala perdida, estaba en un yate o en una embarcación. Él y su esposa, o sea el doctor Hammer y su esposa, a los pocos meses de este suceso les aparece un cáncer.
Entonces él, médico oncólogo, trabajando en una clínica con pacientes enfermos de cáncer, empieza a buscar la relación entre la enfermedad y qué le había sucedido a las personas tiempo atrás, qué habían atravesado emocionalmente. Entonces él, teniendo el acceso a todos estos pacientes y investigando muchísimos, cientos de ellos, incluso con diversos protocolos científicos como las tomografías computadas, él demuestra que la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación a un estrés emocional. ¿Qué significa esto? Una respuesta biológica, o sea, una respuesta que da nuestro cuerpo, nuestro organismo, para adaptarse. Es decir, la respuesta es subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque va a depender de cada una de las personas. ¿Y en qué está basada esa respuesta que demos? Está basada de la interpretación que hacemos. La interpretación que hacemos del entorno, de lo que estamos viviendo, de lo que nos ocurre. Pero a su vez, esa interpretación va a estar basada en nuestras creencias. No las creencias religiosas, sino las creencias que nosotros tenemos acerca de la vida. Las creencias y experiencias previas. Cuando hablamos de creencias, por ejemplo, nos referimos a esas, digamos, creencias con las que nos hemos criado, por ejemplo, de escuchar, toda persona delgada es débil, o quien se levanta al mediodía o duerme hasta el mediodía es un vago o una vaga, o la pasta debe cocinarse 5 minutos para que esté rica, o la carne, bueno, en fin. Ese tipo de creencias, que son muy simples, son de todos los días y hemos crecido y lo traemos en nuestro ADN, son las que también nos hacen reaccionar o responder de una determinada manera y no de otra. Y a su vez, toda esa interpretación que hacemos del entorno está muy relacionada a las experiencias previas. ¿Qué significan las experiencias previas? Las experiencias previas que nosotros tuvimos desde que nacimos hasta ahora. Es decir, todo lo que vivimos desde nuestro nacimiento hasta la actualidad, hasta este momento. También la experiencia previa está marcada por lo que vivimos en el vientre materno. Todo lo que vivió nuestra madre llega a nosotros mientras estamos en su vientre, porque además de los nutrientes, llegan también a través del torrente sanguíneo todos los neuroquímicos que mamá segregó ante cualquier situación que ella vivió. Entonces nosotros recibimos todo eso y todo eso va marcando también nuestras células. También en las experiencias previas está todo lo vivido por los ancestros, la familia, que también se trabaja mucho en constelaciones familiares. Es decir, todo lo que vivió o lo que traemos de papá, de los abuelos, de las abuelas, de las tías, de los tíos, todas las historias que hay en la familia, las sepamos o no, nos las hayan contado o no, todo va a influir absolutamente en nosotros. Y muchos de ustedes que han hecho algún tipo de terapia conmigo saben que esto es así, que vamos encontrando en la historia. Y también la experiencia previa está marcada por todo lo que vivieron nuestros antepasados más remotos, como los primeros habitantes de la Tierra, que eso viene de manera de instintos básicos. Recordemos que las emociones básicas ya las traemos o ya las tenían, mejor dicho, los primeros habitantes. Emociones como la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco y el miedo. Todas esas emociones ya las tenían ellos. Y nosotros también, o sea que reaccionamos muchas veces instintivamente porque ya viene de allí.
Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, por otro lado, no distingue si el dato que está procesando está realmente sucediendo. Si es real, si es imaginario, que está solamente en nuestra cabeza, si nos sucedió a nosotros en otro momento de la vida, si lo que estamos procesando y la reacción que nosotros tenemos tiene que ver con algo que le sucedió a otro familiar. Por ejemplo, porque mucha de la información que nosotros tenemos, digamos el 90%, está en el inconsciente. Nosotros no somos 100% conscientes, no actuamos de manera consciente, aunque lo creamos, aunque pensemos que elegimos o hacemos determinadas cosas conscientemente, vienen manejadas por nuestro inconsciente. Entonces, la mayoría de las veces respondemos ante las situaciones desde diferentes lugares, desde diferentes momentos, no desde lo que está realmente sucediendo en el presente. Por ejemplo, si yo voy caminando por una calle oscura, porque salgo de trabajar de noche, tengo que caminar unas cuadras y la calle está solitaria, voy caminando tranquilamente y escucho pasos atrás, pueden suceder diferentes cosas, porque va a depender de la experiencia previa que yo haya tenido, de la experiencia previa de la familia, de las creencias. Es decir, si yo asocio noche con peligro, oscuridad, con inseguridad, seguramente ante el hecho de escuchar pasos detrás voy a tener miedo, a sentir miedo. Entonces, cuando hablamos del entorno, de lo que sucede en el entorno y como yo lo interpreto, tiene que ver con eso. Si yo ya tengo experiencias previas, o mi madre o mi familia, de una situación fea en la oscuridad o en la noche, voy a sentir miedo y mi organismo en ese momento va, mejor dicho, el cerebro va a mandar la orden de segregar ciertos neuroquímicos para prepararme. Cuando yo siento miedo, el cerebro me prepara. ¿Para qué? Para huir o atacar. Me prepara que biológicamente, porque, por ejemplo, voy a tener más adrenalina para que mantenga el azúcar en sangre, para que los músculos estén preparados, para huir o atacar, para que, latir más veces por minuto el corazón, para distribuir más la sangre. Voy a empalidecer. ¿Por qué me pongo pálido cuando tengo un susto o miedo? Porque toda la sangre se va a los músculos, por ejemplo, porque necesito huir o atacar. Eso es lo que piensa el cerebro, porque en todo esto está involucrado 100% el cerebro. Es el que nos mantiene con vida y es el que piensa siempre en la supervivencia y en sobrevivir. Entonces lo importante no es lo que ocurre en el entorno, sino cómo yo lo interpreto, cómo lo proceso, cómo lo internalizo y la carga emocional que le pongo. La carga emocional es lo que yo siento en ese momento ante lo que sucede afuera. El cerebro no puede controlar lo que sucede afuera, solo va a actuar sobre todas y cada una de nuestras células. Absolutamente sobre todas. Tiene dominio y sabe qué hacer. Entonces, el cerebro, para bajar un estrés, un fuerte estrés emocional, ¿qué hace? Vamos a suponer que el estrés emocional que está en el cerebro lo recalienta, está como por explotar, metafóricamente hablando. Entonces, como el cerebro trabaja en función de sobrevivir, piensa en términos de supervivencia, siempre va a enviar ese estrés a una determinada parte de nuestro cuerpo para que haya estrés solamente en un sector y no en toda la cabeza, porque si el cerebro no puede seguir,
todo el cuerpo muere. En cambio, puede enviarla a un solo sector, ya sea que vaya la orden al hígado, a una pierna, a una mano, a la caída de cabello, no sé, a una alergia, porque de esta manera se siente menos amenazado, siente que puede sobrevivir. Y esta es la función principal de nuestro cerebro. Y él envía una orden precisa, concreta y definida. Porque, por ejemplo, y disculpen si yo les hablo siempre con ejemplos, pero me parece la manera más fácil a veces de entender un tema. Si nosotros vamos a cruzar una avenida o una calle muy transitada y voy totalmente distraída y de repente se me viene un ómnibus o un camión encima, puedo ser atropellada, puedo morir. Eso es lo que sabe el cerebro. Entonces veo el camión que se me viene encima o el autobús, escucho los gritos de las personas alrededor que están viendo el posible drama, escucho la bocina o el claxon que me está anunciando que me puede atropellar, puedo morir. Entonces, ¿qué sucede ahí? Instantáneamente el cerebro procesa todo eso que entró por los sentidos, por la vista, por el oído, lo procesa y automáticamente, de manera instantánea, va a enviar una orden. La orden que va a enviar, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser un dolor de brazo? ¿Va a ser una inflamación de pie? ¿Va a ser un dolor en los riñones? No, la orden que va a enviar el cerebro en ese momento es a los nervios motores de las piernas y a los músculos de las piernas para realizar el gesto de retroceso. Es decir, para que yo me vuelva hacia atrás y así no ser atropellada y de esa manera sobrevivir. Esta es una manera de explicar un poco cómo funcionan las órdenes que da el cerebro y cómo reacciona. Porque envió el único gesto posible para que a mí me salvara la vida en ese momento. Y todo esto sucede en milésimas de segundos. Y así sucede absolutamente con todas las situaciones en la vida. Pues bien, cada patología está codificada. ¿Qué significa esto? Que no cualquier dolencia o enfermedad o situación anímica, bueno, no tanto anímica o emocional, va a suceder al azar, sino que cada patología está vinculada a una emoción en particular. Y cuando decimos codificada, de ahí viene el nombre de todas estas terapias, llámese biodescodificación, bioneuroemoción, codificación biológica. Bueno, hay muchísimos nombres dependiendo de cada autor, quien la haya patentado, quien la haya registrado. Pero todo viene del código biológico, que nace con el doctor Rick Hammer, porque fue él el que pudo determinar a qué estaba asociada cada enfermedad. Él hizo todo el estudio con el cáncer y después, bueno, hubieron otros autores que lo pudieron abarcar, digamos, todas las áreas del organismo. Entonces, bien, cuando decimos dijimos al comienzo que la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación que depende de cómo yo lo interprete, cómo interprete el entorno, que está basado en mis creencias y experiencias previas, en lo que vivimos, y que de ahí el cerebro va a enviar una orden a alguna parte del cuerpo para bajar el estrés, para sentirse menos amenazado y de esa manera poder sobrevivir. Pero ¿qué ocurre? Ante un mismo hecho pueden suceder diferentes tipos de patologías, porque va a depender de todo lo que ya venimos hablando. Entonces, ustedes imagínense que
una persona es despedida de su trabajo y esta persona no pensaba en absoluto que iba a estar en esa situación, porque Hammer explicó muy bien que siempre vamos a buscar los hechos inesperados, los hechos vividos en soledad. Y cuando decimos vivido en soledad significa no porque esa persona está sola, sino porque no puede expresar lo que siente o no puede explicar, no puede compartir lo que está sintiendo. Entonces, ante un despido laboral, va a depender de mis creencias, va a depender de cómo yo siento lo que pueda sucederme. Es decir, si yo lo tomo como un hecho inaceptable y digo, esto no lo puedo aceptar, esta situación no la puedo digerir, automáticamente el cerebro interpreta, porque es automático e instantáneo, no podés digerir, listo, envío la orden para que en el estómago se produzca más jugo gástrico, para que el estómago pueda, realice más contracciones y pueda destruir el pedazo de alimento. Lo que el cerebro no sabe en ese momento, que yo en el estómago no tengo una pata de chancho, por ejemplo, no tengo un trozo de carne que no puedo digerir. Tengo una situación, pero como yo pienso en términos inaceptables, la orden del cerebro va a ir al estómago. ¿Y qué sucede en ese momento? Si no tengo alimento, me va a provocar acidez. ¿Qué sucede si eso se mantiene en el tiempo? La acidez se va a transformar en gastritis, se puede transformar en úlcera o hasta en un cáncer de estómago. Porque también depende de la carga emocional y de la intensidad y de la duración en el tiempo. Si la persona que fue despedida, por ejemplo, lo vive como algo sucio, como algo que le tendieron una trampa, que tal vez el jefe lo despide porque quería poner un familiar o otra persona en ese cargo, o un compañero de trabajo me tendió una trampa para quedarse con mi puesto de trabajo, lo voy a vivir, lo voy a sentir en términos de suciedad, en términos de algo sucio, oscuro. Entonces lo que voy a tener es un síntoma intestinal. ¿Por qué? Porque la suciedad, la mierda, está en el intestino. Si yo lo vivo en términos de, claro, me despiden porque mis neuronas no funcionan, porque yo no tengo los conocimientos suficientes, porque no pensé bien, ¿en dónde va a suceder el conflicto? En la cabeza. Entonces lo que voy a tener son fuertes dolores de cabeza. Y si siempre pienso en términos cefálicos, puedo llegar a tener hasta un tumor cerebral. Estos son solo ejemplos. Son solo ejemplos para que ustedes puedan comprender un poquito cómo funciona el cerebro y cómo nosotros, con todo lo que expresamos a través del verbo, a través del pensamiento, a través de las creencias, cómo podemos ir codificando una enfermedad o un síntoma. Pues bien, todo esto que estamos hablando, son solo ejemplos. Son solo ejemplos, pero ustedes me podrían decir, bueno, está todo muy bonito, pero ¿cómo sucede la remisión del síntoma? ¿Cómo podemos sanarnos? Primero principal, quiero aclararles, porque para mí esto es muy importante, la terapia o los terapeutas en biodescodificación somos complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque nunca les vamos a decir a un consultante que dejen el tratamiento que estén haciendo, sea cual sea.
Muchas veces me preguntan, yo voy a terapia, voy a la analista, yo estoy tomando pastillas de tal cosa, todo lo pueden seguir haciendo, absolutamente todo. ¿Qué va a suceder al realizar la terapia con biodescodificación? Que el tratamiento médico que estén realizando va a ser más eficiente. Es más, puede ser hasta más corto en el tiempo. Puede durar menos, pueden hasta después volver al médico y el médico decirle, mira, hicimos los análisis y está todo bien, así que no es necesario que tomes la medicación. ¿Qué hizo bien la medicación o biodescodificación? No lo sabemos. Todo contribuye, todo colabora. Pero esto es algo que debemos tener siempre en claro. La biodescodificación es una terapia complementaria. Cada uno después elige o decide si quiere hacer solo las terapias complementarias o no. Pero es un complemento. Eso es importante. ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros en la consulta, ¿qué hacemos? Siempre vamos a ir a buscar el conflicto actual, que puede ser el presente o cuando decimos actual nos referimos al conflicto desencadenante. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cuándo empezó el síntoma? ¿Cuándo comenzó esta situación en tu vida? Porque también trabajamos sobre síntomas emocionales, no solo sobre enfermedades. Y a partir de ese momento preciso, que es importantísimo poder llegar a ese momento, ya que a veces nos dicen, bueno, yo empecé hace, no sé, no me acuerdo. Por lo general, si es una dolencia importante, recordamos desde cuándo la tenemos. Si fuera obesidad, sabemos desde cuándo empezamos a aumentar de peso. Si es una úlcera, también sabemos cuándo nos apareció el síntoma. A partir de ese momento, con diferentes técnicas, vamos a ir a buscar, y por ciclos, dónde está el conflicto que lo programó, el programante. Ese conflicto programante generalmente, y les diría la mayoría de las veces, se repite por ciclos a lo largo de la vida. Lo tenemos. Y a su vez ya está muy marcado por nuestras creencias, las que traemos de la familia, porque ya nos hacen ver la vida, como les decía antes, bajo un determinado color de cristal, ¿sí? A veces tenemos, la familia, todos tienen las gafas con cristales de color verde y toda esa familia va a ver la vida en esos términos y no en otros. ¿Y qué hacemos en biodescodificación? ¿Qué hacemos en la consulta? Empezar a quitar ese cristal verde y empezar a ponerlo transparente para que se vea como realmente es. Eso es lo que se hace en consulta y de esa manera se trabaja. Luego hay ejercicios, hay determinadas maneras de llegar a ese programa, a veces más rápidas, a veces se demora un poquito más, pero por lo general en 2-3 sesiones se logra poder llegar a ese programa, poder resignificarlo, darle un nuevo sentido y tener una mirada diferente sobre esa situación. Cuando las enfermedades son de los niños, hasta los 10, 11 o 12 años, trabajamos con los padres. No se trabaja en biodescodificación con niños, porque los niños absorben a través de las neuronas espejo todo lo que les está sucediendo emocionalmente a sus padres y lo manifiestan con una enfermedad. Muchas de las personas que asisten a consulta preguntan, yo padezco tal enfermedad desde que me acuerdo, desde pequeña. Pues bien, vamos a trabajar los programas que están en su vida, pero seguramente alguno de sus padres tiene esa enfermedad, porque el programa ya sabemos cuando la persona lo trae desde niño que el programa viene de la familia. Eso básicamente de manera, por decirlo rápida, es qué es la biodescodificación y para qué sirve. ¿Para qué sirve?
nos sirve para poder encontrar el conflicto, dónde estuvo la carga emocional, dónde estuvo el estrés que nos hizo enfermar de una determinada dolencia, que nos hizo sentir ciertos síntomas, que nos hace ver la vida de determinada manera. Es buscar el código biológico. Encontrando el código biológico, encontrando esa situación, es probable que comencemos a sanarnos, que nuestros tratamientos médicos sean más eficientes, hasta que podamos sanarnos y curarnos. ¿Sí? Este trabajo no es de un día ni de dos. Sí es cierto que ante la sesión mucha gente dice: estoy bárbara al primer día porque hicimos el ejercicios que muchos vienen de la programación neurolingüística, de la hipnosis ericksoniana. Pero ¿qué pasa? Después, si yo no mantengo eso que hice en la sesión y sigo reaccionando de la otra manera, porque no me interesó, porque no me importó, porque no le di importancia, porque, no sé, porque tengo el circuito ya mental para que, más que circuito, es una sinapsis cerebral, donde está acostumbrado el cerebro siempre a ir al mismo lugar, porque ya vengo con esa carga, con esa historia, con esas creencias. Entonces lo trabajamos en las sesiones para poder crear otro circuito e ir anulando el anterior. Bueno, eso es de manera muy sencilla y rápida, ya que esto es una charla, no es un curso. Algunos me preguntaban si daba diploma y me tenté, porque en realidad no hay manera de que esto sea un curso, ni un diplomado, ni mucho menos. Simplemente es una charla y quedo abierta a todas las preguntas que deseen hacer.